Buenas tardes, somos el equipo número 1 y a continuación vamos a realizar la práctica de inversión de giro de un motor trifásico con relevadores y autómata programable. Bueno, se realiza la energización del PLC a ocupar. Esto lo haremos con una fuente de corriente directa que va al positivo y negativo del PLC y se conectan en en la primera y segunda terminal. Posteriormente se hará la programación del PLC. Comenzando la lógica programada, se comenzó colocando el PLC en modo stop para poder acceder a la programación y borrar el programa ya existente. Posteriormente, mediante el menú, se accedió a lo que es la programación. Como se observa, se logran ver las distintas líneas. En este caso no existe un código, por lo cual dice line 1, line 2, line 3, line 4. Para cada uno de los reglones. En este caso comenzamos iniciando con el diagrama, como vemos, se muestra en el video. Tenemos el primer contacto, es I4, pero es un contacto normalmente cerrado. Para colocar este contacto, primeramente es necesario colocarse en la posición donde va a ir el contacto. La posición marcada donde van los contactos se va a ver como un lugar donde un recuadro oscuro, o sea, sombreado. En el caso del lugar donde únicamente van conexiones que no pueden ir los contactos, se va a aparecer una especie de punto gris. En este caso, para seleccionar el contacto que necesitamos, presionamos el botón blanco y con la tecla con la flecha hacia arriba nos movemos. En este caso, el primero en aparecernos va a ser I1, pero nosotros necesitamos para empezar una I4 con el número 4 y este tiene que ser un normalmente cerrado. En en este caso debemos tener en cuenta que las I mayúsculas son para los contactos normalmente abiertos y las I minúsculas son para los normalmente cerrados. Presionamos la tecla de hacia arriba sin soltar la tecla blanca, que es el Shift, y nos daremos cuenta que se cambia a I minúscula. En este caso, pues la, ya tenemos nuestro contacto normalmente cerrado. Para cambiar la numeración, soltamos el Shift, nos movemos con la tecla de la derecha, nos posicionamos encima del número y de igual manera presionamos Shift y presionamos hacia arriba. Posteriormente, para movernos por medio del menú, solamente necesitamos desplazarnos con las flechas, eso no es ningún problema. Si nos damos cuenta, al salir de la parte donde se encuentra el contacto, se nos aparecerá una especie de punto gris. En ese punto, nosotros podemos establecer una conexión. Presionamos Shift y presionamos hacia el lado que queremos que vaya esa conexión. En este caso sería hacia el lado derecho para continuar. En este caso, nosotros lo que hicimos fue seguir la programación hasta el final para conectar la bobina y posteriormente ir editando dónde va cada contacto. En este caso nos fuimos hasta el último. En el último apartado nos vamos a dar cuenta que ya no podemos desplazarnos más. En este caso nos vamos a pasar hasta donde nos deje. Y ahí vamos a presionar Shift y nos vamos a mover con la flecha de hacia arriba. Sin soltar el Shift nos vamos a dar cuenta que nos aparecen distintas bobinas. En este caso nosotros sabemos que necesitamos, según nuestro diagrama, la bobina Q1. Para Q1 vamos a seguir moviéndonos hacia arriba hasta que nos aparezca esta bobina. Este paso es similar al de los contactos. Primero se edita el tipo de bobina, o en este caso la letra, y posteriormente la numeración que va a tener dicha bobina. Bueno, posteriormente nos regresamos a la parte donde va nuestro segundo contacto, el cual va a simular el relé térmico, que en este caso viene marcado como I minúscula 3. Vamos a proceder a hacer los mismos pasos. Vamos a presionar, vamos a presionar el contacto y vamos a presionar el Shift y con la flecha hacia arriba hasta que encontremos nuestra I minúscula, y luego nos pasaremos a la numeración. Igual presionamos Shift y damos hacia arriba hasta que encontremos el número que necesitamos. De igual manera se procedió a hacer Z3, que en este caso recordemos que nuestras Zetas son las teclas que ya vienen integradas dentro del módulo del PLC, que en este caso Z1 sería la flecha hacia arriba, Z2 la flecha hacia abajo,
Z3 sería la flecha de la izquierda y Z4 sería la flecha de la derecha. En este caso solamente utilizaremos Z1, Z2 y Z3. De igual manera se procede a hacer los demás contactos. Para el caso de los contactos que se encuentran en que son los de retención, los contactos de retención se colocan de la misma manera. Lo único que en el punto de unión, en lugar de darle hacia la derecha o hacia la izquierda, se da hacia abajo y luego hacia la derecha y ya se conecta el contacto. En ese caso, el video lo cortamos para no hacerlo demasiado largo, lo recortamos para que solo se aprecie o sea, solo se aprecie el inicio del diagrama y la finalización del mismo. Bueno, como podemos ver aquí, las salidas del PLC están alimentadas con lo que sería corriente alterna. La corriente alterna lleva a lo que sería una parte de la terminal de la salida Q1 y se puentea a lo que sería Q2. Estas salidas vienen del PLC y se conectan en el diagrama, como podemos ver, se conectan a lo que serían las bobinas, a las bobinas del contactor y en paralelo a estas se conectan las lámparas. Podemos ver aquí que Q2 llega hacia la bobina, hacia la entrada de la bobina del segundo contactor, lo que sería la fase. Y después se coloca en paralelo una lámpara de señalización roja a la bobina del contactor número 2, que se encuentra de forma horizontal. Tenemos también una lámpara de señalización de color verde que se encuentra en paralelo con la bobina del primer contactor. Y el primer contactor se encuentra alimentado con la salida de Q1. Como podemos observar en el diagrama, vamos a realizar el circuito de potencia. Vamos a obtener alimentación de aquí de las tres fases que van directamente al contactor. Aquí podemos observar que ya se ha hecho la debida conexión. Aquí tenemos el otro contactor que va a servir para la función de la inversión de sentido de giro en el sentido antihorario. Aquí podemos ver también cómo hemos conectado directamente al motor, cómo hicimos la debida conexión, haciendo el circuito de potencia o circuito de fuerza. Para finalizar, vamos a hacer lo que es el arranque y paro e inversión de giro. Primero encendemos, después encendemos lo que es la fuente de alimentación. Una vez encendida, el PLC va a prenderse, presionamos el primer botón, que sería Z1, para que el motor arranque. Ahora lo que presionamos es paro, que sería el tercer botón. Presionamos Z2 y de esta forma el motor hará la inversión de giro. Aquí por ejemplo tenemos las lámparas de señalización que marcan que el motor está en sentido contrario de las manecillas del reloj. El interruptor que tenemos aquí es un interruptor que puede usarse para cuando queramos hacer algún mantenimiento. Lo encendemos y el motor no va a encender, el motor se va a quedar apagado, ni aunque nosotros intentamos prenderlo con el PLC. Ya por último apagamos el interruptor, revisamos, el motor arranca con el botón del PLC y sería todo. Lo único que sería es hacer el paro y apagamos.